Muy bien, y obviamente estábamos tocando este tema tan trascendente en el día de hoy, y yo marcaba que hay gente que indudablemente habla. Y hay otros que actúan, y los que actúan son los que en definitiva después deben ser los reconocidos. ¿Por qué? Porque cuando la gente necesita algo, muchos miran para el costado y otros se comprometen, y a esta gente hay que darle obviamente por lo menos la posibilidad de que se expresen, escucharlos, compartir o no, pero en definitiva, en este caso y en forma personal, darle un espaldarazo, porque uno es un agradecido cuando hay gente, sobre todo en la justicia, que se ocupa de aquel que de a pie no tiene maneras de hacerlo y se tienen que comer muchísimos garrones, como por ejemplo los de las tarifas. Vamos a hablar con el juez Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo, un hombre de la casa ya, un amigo de la casa que nos vino a visitar, que es muy amable y que siempre está muy preocupado por estas cuestiones. Doctor Walter Casamayor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Walter. Un placer escucharlo, y bueno, me imagino que yo decía que es un día más. Traté de hacer una pequeña editorial marcando esto de que en realidad no hay nada mejor que las cosas sean consensuadas, pero sobre todo que tengan sentido común y que tengan la participación de la gente, que en definitiva es la que después termina pagando los platos rotos, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Sí, digamos, no se puede ir contra la sociedad, ¿no? Yo creo que las medidas políticas, sean buenas o malas, siempre tienen que tener un ámbito de debate. Si uno actúa con transparencia y va con la conciencia tranquila por la vida, no tiene que tener miedo de enfrentar a la gente, ¿no? En el buen sentido de poder debatir y poder intercambiar con la sinceridad intelectual que corresponde. Pero bueno, a veces sucede que las medidas políticas son producto no de las necesidades sociales, sino de otros intereses, de otros acuerdos que no se pueden mostrar. Y yo tengo la sospecha de que esto es lo que ha sucedido con las tarifas en general, ¿no? Es decir, se sigue sin dar respuestas, incluso los propios legisladores, ¿no? Ustedes verán cuando se le preguntó al ministro Aranguren, sobre todo Gioja, ¿no? Que lo preguntó con una ingenuidad que lo hubiera dicho cualquier ciudadano. Bueno, y dígame, ¿por qué estamos pagando tanto el BTU en Boca de Pozo? Y el ministro dice, eso no se lo puedo responder. Claro, insólito. Claro, y no se lo puedo responder. ¿Y por qué no puede responder el ministro? Y porque el ministro tiene intereses. Claro. El ministro Aranguren es accionista de Shell. No puede ser un ministro, no puede ser ministro una persona que es accionista de empresas vinculadas al rubro del cual él se maneja políticamente. Entonces, porque esto es incompatible con la función pública. Lo dice no solamente la ley anticorrupción, sino los tratados internacionales. Aparte, doctor, es una cuestión ética, ¿no? Al margen que lo diga una ley o no, es una cuestión ética y claro, que va mucho más allá, es de sentido común, digamos, ¿no? Sí, mire, fundamentalmente lo que aquí se discute es el valor del gas en Boca de Pozo. Esto es lo que está fundamentalmente traccionando el aumento de la tarifa, tanto de la energía del gas natural, sino también de la energía eléctrica, ¿no? Porque la gran parte de la producción de energía eléctrica se hace con recursos hidrocarburíferos. Entonces, ¿por qué no se explica esto a la sociedad? Y bueno, uno cuando no explican tiene derecho a sospechar, ¿no? Y la realidad es que le hemos dejado comprar gas a Bolivia. El gobierno dijo que no tenía provisión, el Estado boliviano salió a desmentirlo, dice, no, nosotros podemos seguir proveyendo si Argentina lo pide, y empezamos a comprarle gas a Chile, a mucho más valor, y donde quien maneja el gas allí, la producción, es la empresa Shell, la cual el ministro es accionista. Entonces, esto hay que decirlo claramente, pero el ministro no da respuesta a estas cosas. Y bueno, creo que ahí hay un gran problema, que no tiene que ver solo con la información. Cuando alguien no da la información, digamos, yo creo que hay algo que esconder. Claro.
Sí. Claro. Juez, ¿qué tal? Buen día. Florencia García Marín le habla. ¿Qué tal? Buen día. La procuradora Gil Carbó fue muy dura en el comunicado en relación a la medida del gobierno. ¿Usted cree que la Corte va a seguir en la misma línea? ¿Va a ser una decisión salomónica, una decisión diagonal? Porque se hablaba, ¿no?, en esos términos también hace horas. Bueno, especulaciones hay muchas. Yo no creo que haya sido duro el dictamen de Gil Carbó. Gil Carbó dijo lo mismo que venimos diciendo la mayoría de los jueces, las cámaras federales, digamos, la necesidad de la audiencia pública, la necesidad del derecho a la información, la razonabilidad de las tarifas ha entrado en este asunto también. La procuradora, tal como lo había hecho también la jueza Martina Fons. En fin, creo que está en sintonía con lo mismo que veníamos decidiendo muchos jueces. La Corte, yo creo que no tiene demasiado margen jurídico para decidir otra cosa que la que venimos decidiendo todos, prácticamente. Es decir, no hay muchas salidas legales que no sea esta digamos, de exigir la audiencia pública previa. Los ministros de la Corte ya tienen posición tomada. En esto ha habido votos, ha habido criterios por ellos establecidos, como en el caso de Lorenzetti y Hayton de Nolasco, que ya se han expedido en otro fallo sobre la necesidad de las audiencias públicas previas. ¿Qué hagan los otros jueces? Bueno, no sabemos. Pero yo creo que, reitero, mucho margen de interpretación no hay aquí. No. Si la Corte decidiera algo distinto, yo creo que verdaderamente sería un escándalo jurídico, claro. ¿No? Sí, aparte de un escándalo jurídico y exactamente, te iba a decir exactamente lo mismo porque ya sería muy grave. Ahora, el tema es, bueno, habrá que hacer audiencias públicas. Qué incertidumbre, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a pasar ahora para que esto de alguna manera se lleve a cabo? Porque todo va a llevar un tiempo, va a seguir la incertidumbre. Digo, qué necesidad, ¿no? Hemos casi pasado un año con esta situación. Sí, bueno, hay no se puede pasar por encima de la realidad. La gente todavía no ha percibido el aumento en su total dimensión, ¿no? Claro. De las tarifas. El gas, las empresas distribuidoras no están emitiendo sus facturas. La tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires no están acatando los fallos. Fíjese usted que esto ha provocado una total impunidad. Tenemos 2 fallos en la provincia de Buenos Aires actualmente que determinan la imposibilidad de aumentar las tarifas. Uno es de la Cámara Federal de La Plata, que el mismo día que anuló el aumento de gas, dictó una medida cautelar por 3 meses en la provincia de Buenos Aires, la prohibición de aumentar las tarifas eléctricas. Sí. Y otro es el fallo de la jueza Martina Fons, que suspendió para todo el país el aumento tarifario. Y bueno, y sin embargo las empresas acá, Edelap y todas están facturando con aumentos y están mandando avisos de corte, ya han cortado mucha gente del servicio por falta de pago y lo hacen con total impunidad. Y al influjo del poder político que las avala, y del poder mediático también, gran parte del poder mediático. El diario El Día todos los días saca notas de que las empresas van a colapsar, el presidente del AP dice tal cosa, que hay que pagar, y claro, ¿qué va a decir el presidente del AP? Y bueno, está el avisito puesto ahí abajo, que hay que, de alguna manera... Ahora lo sacaron, usted entra a la página de internet y sacaron el aviso de la... Qué bárbaro. Que era demasiado evidente. Claro. Pero bueno, yo creo que estas son las cosas que suceden. Hoy estamos en la provincia de Buenos Aires, estamos al margen de la ley, ya ni siquiera estamos en un estado de derecho. Las empresas son las que manejan porque tienen un monopolio. Bueno, está bien, la justicia dice esto, la justicia dice el otro, pero yo, si vos no me pagaste, corto el servicio. No, por supuesto. Esto es una situación de hecho ilegal. ¿Qué medio titula esto? Esto es un escándalo. ¿Y quién lo titula? Nadie lo titula. Y el Poder Ejecutivo, ¿qué hace? El órgano de control, el OSEBA, ellos dicen, hay algunas declaraciones de algunos presidentes de la cooperativa y nosotros cobramos porque el OSEBA nos permite. El OSEBA es el órgano de control de las empresas y los está habilitando para cobrar tarifas al margen de la ley. Totalmente. Bueno, estamos hablando, le contamos a la gente, con el juez Luis Federico Arias, que hoy vas a dar una charla, ¿no?, en el Centro Residentes Santiagueños. ¿Esto está confirmado? Sí, así es, efectivamente. A las 18 horas en el Centro Residentes Santiagueños. No sé si querías preguntar, Flor. Sí.
suponemos ya tenemos el dictamen, ¿no? Y ahora, en adelante, ¿qué va a pasar? Porque ¿cómo va a ser la medida para empezar a pagar esas facturas, ¿no? Con la nueva medida, aunque sea poco, aunque sea mucho, aunque sea el 400, aunque sea el 1000%, como sea, yo por ejemplo no estoy pagando desde el mes de marzo. ¿Cómo cree que se van a hacer las cuotas para pagar? Porque eso va a ser otro problema. No, claro, es que, digamos, las medidas no pueden ir contra la realidad. Es decir, no pueden ir contra la realidad. ¿Se acuerdan aquella imagen del Principito donde ordenaba el rey que el sol se pusiera a determinada hora? Sí. Que era justo la hora que se ponía el sol. Bueno, no se puede ir contra los hechos, contra la realidad. Acá mucha gente no va a poder pagar. Si la Corte avala este aumento de tarifas y la gente tuviera que pagar todo junto, no podría hacerlo. No podría hacerlo, sería ir contra la realidad. Y además, esto es el primer paso, porque en materia de gas se está hablando, no han desistido de cobrar un 1.500% de aumento. El ministro Aranguren dice, bueno, esta es la primera etapa, tenemos que llegar, ya se había fijado una audiencia pública en octubre para terminar otro aumento. Sí, si bien durante estos días se ha manejado tanto la información, se ha manoseado tanto la información y la intriga de la gente es cada vez mayor, por un lado se decía se paga y por el otro lado se decía no se paga. Sabemos que hay un porcentaje de gente que no ha pagado, pero hay otro porcentaje de gente que sí ha pagado. ¿Esos números se manejan, se saben? ¿Quién sí, quién no? No, yo creo que hay una gran desinformación, ¿no? Que, bueno, producto del caos con que esto se ha manejado. Sí, efectivamente. Es más, hay tarifas que llegan con muy bajo aumento, con muy bajo importe, incluso más bajo de lo que antes pagaban. Es decir, hay todo un caos en este sentido. ¿Usted cree que va a existir la posibilidad de que, porque evidentemente acá el problema es estructural, y no es de este gobierno, sino de antes en relación a la geografía, ¿no? Siempre hay una gran queja de que la gente de capital paga menos que la gente del interior. ¿Usted cree que en algún momento eso se va a poder reacomodar? Yo creo que los servicios públicos merecen una gran discusión. La gente de capital paga menos y las empresas de norte y de sur, que son las del Gran Buenos Aires, lo que antes era CECBA, tienen una alta rentabilidad porque ha sido mal distribuido el sistema. Está desequilibrado. Yo digo a estas empresas, Edenor y el Sur, le dieron la frutilla del postre, porque no es lo mismo distribuir energía eléctrica en el interior de la provincia de Buenos Aires o en el interior del país que en estos lugares donde hay una alta densidad poblacional. No es lo mismo, usted pone un cable en un edificio, abastece electricidad con un solo cable a 500 familias. Ahora, vaya a darle luz a 500 familias en Trenquelauquen, donde están distantes unos de otros a cientos de metros. Claro. No es lo mismo la distribución, es mucho más cara. Pero ¿qué pasa? Lo que sale más barato en capital debería compensar el costo de distribución en otros lugares más alejados. Pero eso no ocurre. Hicieron un recorte de esa zona muy poblada, está más barata la tarifa ahí y las empresas obtienen gran rentabilidad en detrimento del resto del sistema eléctrico. Entonces, yo creo que estas cosas se tienen que debatir. Hay mucho por debatir en materia de servicio público, muchísimo, pero hay que tener información y hay que ser serios en esto. Información todavía no hemos tenido explicaciones, no se han puesto sobre la mesa los papeles como para poder analizar y hablar con total seriedad, ¿no? Porque todo lo que decimos son muchas veces conjeturas. Tenemos que tener los papeles y debatir y generar un amplio debate en la sociedad respecto de la tarifa eléctrica. Si hay que pagar más, eléctrica y de gas, ¿no? Si hay que pagar más, se va a pagar. Si hay que subsidiar, se tendrá que subsidiar, como se hace en muchísimas partes del mundo. Seguro. No es que Argentina, o el gobierno kirchnerista fue un invento del gobierno kirchnerista el subsidio. Esto ocurre en todos lados. Más, Argentina subsidió menos que otros países en 2015. Hay un informe del Banco Mundial en este sentido, que subsidió menos que Chile, subsidió menos que Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque, reitero, hay una realidad. Cuando la gente no puede pagar las tarifas, hay que subsidiar. No queda otro remedio. Ahora, si usted le empieza a quitar retenciones al campo, le empieza a quitar retenciones a la minera, obvio que se va a quedar sin plata para subsidiar. No, está claro. Está claro. ¿Cómo se reparten los recursos?
Doctor, son servicios esenciales, aparte, no estamos hablando de... ¿no? Pero además hay otra cuestión, hay que cuidar el trabajo. Claro. Hay la pequeña y mediana empresa, las fábricas recuperadas, por ejemplo, no van a subsistir si no es con una tarifa subsidiada. Y la pequeña y mediana empresa da ocupación al 80% de la población económicamente activa. Claro. Entonces, el que tracciona la economía, el consumo. Entonces, sí, lógico, si el comerciante tiene que tener una heladera prendida todo el día, entre apagar la heladera y echar a un empleado, va a echar al empleado. Sí. Entonces se va a quedar mucha gente sin trabajo con esto. Es decir, la tarifa es una política, el subsidio es una política económica que tiene que ver también con la promoción del empleo. Lo cambio por un instante de tema, porque obviamente es muy rico para aprovecharlo y hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la justicia y que nos tienen preocupados a todos. Algunos magnifican la historia, algunos están más preocupados por el auto blindado para el presidente, pero a mí la verdad que me preocupa la granada que le pusieron a la jueza en Capital Federal, y otras situaciones que tienen que ver con, bueno, un descontento que ya se está poniendo cada vez peor, ¿no? Que va tomando otros ribetes que ya vos, obviamente, son mucho más políticos. ¿Qué visión tenés al respecto? A mí me preocupa mucho esta situación, ¿no?, de amenazas permanentes, de violencia, ya que llegan a estos extremos, ¿no? Sí. Lo de la jueza Fons realmente es preocupante, claro. no solo por lo que la jueza Fons hizo, sino porque es una granada. Es decir, yo digo, no es una molotov que alguien puede fabricar en su casa, no es un arma que esté disponible como un arma de fuego, una pistola, un revólver, que alguien que tenga aportación la puede tener, aunque circula en el mercado ilegalmente. Es una granada. No, es un mensaje, ¿no? Es una granada, claro, que salió militar, que salió de algún cuartel. ¿Cómo salió de ahí? Claro. Esto es lo que yo quisiera que se investigue, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una granada. Entonces, esto ya es demasiado preocupante, más allá del mensaje intimidatorio que puedan, digamos, propiciar hacia los jueces. ¿Usted recibió algún tipo de mensaje amenazador? No, de ninguna manera. Yo no he recibido nada. Aparte ha habido por estas horas, ¿no?, situaciones que tienen que ver con decisiones que le van a permitir a los genocidas en muchos casos ya no accionar como lo hacía hasta hace tiempo atrás el propio gobierno, no permitiéndoles que vayan a sus domicilios, sino que cumplan su condena donde corresponde. Ha salido, una decisión que seguramente conocerá. ¿Cómo lo van tomando también? Hay como están de alguna manera inclinando la balanza hacia sectores que uno imaginaba que ya a esta altura estaban condenados y muy bien condenados. Y yo creo que digamos, se han desatado algunos demonios, ¿no? En este sentido, y bueno, pero tampoco hay que, digamos, exacerbar el problema. Yo creo que los juicios de lesa humanidad se han arraigado tanto que si llegaran a empezar a liberar algunos de los detenidos, la gente reaccionaría de un modo muy importante, así como ha reaccionado también con las tarifas. Yo creo que la Argentina tiene un recorrido en ese sentido en materia de derechos humanos que va a ser muy difícil retrotraerlo, ¿no? Y lógicamente existe un alineamiento ideológico y político que en este contexto le da aire a ciertos sectores que se encontraban agazapados, y que pueden entrar en operaciones. Obviamente esto es así, todo el mundo somos conscientes, creo que, de esta situación, pero seguro. Ojalá no suceda y digamos podamos mantener esta política de derechos humanos que nos ha distinguido en todo el mundo. Bueno, sin hablarlo, casi que mi editorial tenía que ver con lo que vos acabas de decir, en cuanto a lo que va a pasar hoy. Tengo la misma sensación. Vos obviamente estás mucho más metido en el tema y sos palabra autorizada en esto. No hay que crear entonces demasiada expectativa en lo que pueda decir hoy la Corte, y habrá que prepararse para las audiencias públicas y defender los derechos del ciudadano, ¿no? Sí, fundamentalmente, creo que eso se trata.
Doctor, muy amable como siempre, No, cualquier cosa a las órdenes y todo lo que haya que difundir. Hoy entonces recordamos la charla, ¿dónde la vas a dar? En Berisso, ¿no? En Berisso, en el Centro de Residentes Santiago. Mira qué lindo, linda gente aparte, así que le mandamos un gran saludo a toda la gente que te va a acoger, y seguramente va a haber muchísima gente ahí, porque es un tema muy importante, muy interesante y muy preocupante, ¿no? Que se dan estas tres situaciones que hacía mucho tiempo que la sociedad no vivía algo que lo tenga realmente en una nebulosa, ¿no? Sí, pero por suerte también se ha organizado. Esto ha servido para que la sociedad se empiece a organizar, las multisectoriales empiecen a defender sus derechos, y esto creo que es un dato no menor, ¿no? Me parece que es muy importante, y que esta organización social no solo puede servir por la cuestión de las tarifas, sino para otras cuestiones donde también se quieran retrotraer derechos adquiridos. Totalmente. Un fuerte abrazo, doctor, y muchas gracias. Chao, buen día. Muy amable. El doctor Luis Federico Arias, es juez en lo contencioso administrativo. ¿Viste de los tipos que te defienden? ¿Sí? Ideológicamente podrás estar o no de acuerdo, sí, pero a la hora de pagar el gas no te preguntan a quién votaste, ¿eh? Te ponen la boleta y te la mandan a guardar. Es así la película, y yo creo que en estos casos no hay ideología que valga. Hay cuestiones que van más allá de las ideologías, que son sentido común. Y el sentido común indica que hay que pagar lo que corresponde, no lo que quieran. Me parece que con eso podemos cerrar el tema. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo. A la provincia que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Ampliando hospitales y jardines de infantes, mejorando rutas, haciendo todas las obras que necesitamos, damos entre todos el primer paso para poder crecer. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Ingresá en gba.gov.ar/obras y conoce todas las que ya están en marcha. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Moore. Viernes, despedidas y cumpleaños. Viví una noche diferente. Vivila en Moore. Reservas al 471-7099. 505 entre 14 y 15. Gonet. Moore. Revista La Tecla. La primera revista provincial con la información exacta. www.latecla.info